amigas y amigos de la pintura, ¿cómo estás? Hoy vamos a empezar una nueva figura muy interesante del primer vídeo tutorial de febrero. Ahora Arturo nos va a contar un poco más. Adelante, maestro. ¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Bueno, tal y como ha comentado nuestra ayudante, vamos a empezar una nueva figura, la figura de loza, que fue la ganadora de la encuesta que hicimos. Podéis verla aquí sin pintar, solo lo que es la escultura. Y bien, en este video tutorial vamos a plantear la miniatura, es decir, vamos a elegir la ambientación, los colores principales. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a dar unos pequeños comentarios generales sobre la miniatura, sobre el pegado de las diferentes partes y el masillado. También vamos a comentar qué partes vamos a pintar de la miniatura, las partes más interesantes de la misma, lógicamente. Y seguidamente vamos a pintar la cara, que como ya sabéis es una de las partes fundamentales de cualquier miniatura y en esta pues no es una excepción. Sin más, chicos, vamos a ello. Aquí tenemos la figura de loza, que como bien sabéis es una figura de 75 milímetros. La verdad es que aunque la foto se veía muy bien esculpida, me ha sorprendido la calidad de la escultura, es bastante buena. Y lo que he estado pintando, pues, que os enseñaré a continuación, me ha resultado sencillo, porque los volúmenes están muy marcados y además creo que esto le da más carisma a la miniatura y por lo tanto la hace más interesante. Antes de comentar ciertos aspectos, me gustaría decir que la figura viene separada en lo que es el núcleo, es decir, la cara, pecho, piernas y zona de la pelvis, etcétera. Y luego viene por otro lado este brazo de aquí y por otro lado viene este brazo de aquí. Y a su vez también viene en otra pieza esta zona de la falda. La verdad es que los encajes no son muy buenos y hay que enmasillarlos todos, pero ya haremos un vídeo tutorial próximamente sobre cómo enmasillar las miniaturas. Bueno, estáis viendo en este vídeo tutorial lo que vamos a hacer, como ya hemos comentado, es plantear la miniatura y pintaremos la cara. Aquí podéis ver la espalda, que la he pintado para probar el tono del color, la espalda y este brazo de aquí, es decir, el tono de la piel, para probarla. Y bueno, ya comentaremos los colores que hemos utilizado. Bien, lo que buscamos en esta miniatura es una ambientación fría, aunque no muy exagerada. Posteriormente comentaremos las referencias que hemos utilizado y por qué, qué colores principales se utilizan, los colores principales que vamos a utilizar en la miniatura, aunque ya os adelanto que es rosa y turquesa, que son colores complementarios aproximadamente, ya que realmente esta miniatura tiene como elementos principales la piel y poco más, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, resaltaremos la piel y esta tela de aquí, o las diferentes telas que pintaremos de azul turquesa. ¿Y qué vamos a pintar en los videotutoriales? Pues bien, en primer lugar pintaremos la cara, que lo haremos en este vídeo, la cara con cicatrices, cortes, etcétera. También barba de 3 días y alguna cosa más. Ya veremos cómo al utilizar muchos tonos y muchos colores, pues va a ser muy divertido pintar esta cara y la piel en sí. En el siguiente video tutorial, que será el segundo de este mes de febrero, pintaremos el pecho. El resultado será parecido al que podéis ver en la espalda, pero lógicamente el pecho, al ser una parte más bonita, bajo mi punto de vista, que la espalda, pues va a quedar un resultado más llamativo. Luego, ¿qué más vamos a pintar de esta figura? Pintaremos la tela, esta tela de aquí, bueno, mejor dicho, pintaremos la zona trasera de la tela, ya que al tener más superficie, pues podréis apreciarlo mucho mejor en los videotutoriales. También pintaremos los metales, la zona de las rodilleras es bastante interesante en cuanto a metales se refiere. Y luego tengo que ver un poco qué vamos a pintar, ya que puede ser muy interesante pintar unos efectos de luz dirigidos,
de tipo fuego, como si tuviéramos en la peana fuego y reflejara en las telas y en las zonas bajas de la miniatura. Aquí ya sí que os pido un poco de colaboración, a ver qué queréis aprender. Y bueno, si hacemos eso, pues también haríamos una peana simulando una hoguera en los videotutoriales. O, por ejemplo, también se me ocurre pintar el hacha con efecto piedra, que es bastante interesante, y efecto sangre. Más o menos esa es mi idea, hacer unos 6 videotutoriales con esta miniatura, ya que creo que es una figura muy buena y con la que podemos aprender realmente mucho. Y además se pinta bastante bien y a mí me está gustando mucho pintarla. Por lo tanto creo que vosotros también disfrutaréis muchísimo con ella. La referencia principal que he elegido es esta figura pintada excepcionalmente por Mark Masclans. Si nos fijamos, es una ambientación fría, pero no excesivamente fría, aunque, bueno, ya lo veremos a continuación. Yo busco un resultado de la piel un poco más claro y más azulado que el que veis en la imagen, pero sí que el tono rosado es la idea que yo busco. Si nos fijamos bien, pese a haber utilizado amarillo, que es un color bastante diferente de hacerlo frío, no da sensación de ser un amarillo muy cálido, porque es bastante desaturado, es más bien un marrón. Bueno, esto es un comentario que no nos importa mucho en nuestra figura, porque yo no voy a pintar de amarillo la tela, aunque la tela principal la voy a pintar de azul, aunque sí que es probable que la tela secundaria la pintemos con un color parecido, porque me parece bastante interesante. Podemos ver que la piel es desaturada, no tiene mucha... No es mucha vida, porque sí que tiene mucha vida, la verdad. No tiene colores muy fuertes, muy intensos en ella. Y por lo tanto es muy interesante observarla detenidamente. Con Photoshop podemos comprobar que en estas zonas de las sombras hay verdes y azules, que son los que utilizaremos nosotros también para sombrear. Es muy útil utilizar Photoshop o otros tipos de programa de edición fotográfica para ver qué colores han utilizado otras personas. Y en este caso no es una excepción. También otra referencia bastante interesante, aunque mucho más sombría que la anterior, es esta miniatura también pintada por Mark Masclans, donde podemos ver una piel rosada, pero muy poco. Vemos que tenemos aquí unos toquecillos rosados, pero es más azulada. También es interesante, aunque no buscamos este aspecto, pero os puede ser útil si queréis un resultado más sombrío. Los azules también son interesantes, al igual que los verdes, que el verde grisáceo que podemos ver aquí. También es muy interesante para coger ideas. Y bueno, básicamente viendo galería de miniaturas en Putty and Paint, pues podéis ver este tipo de figuras, que son realmente buenas y nos dan muchísima inspiración. Ya hemos comentado en las referencias y anteriormente la ambientación que hemos elegido para la miniatura, así como los colores principales de la misma. Ahora debemos de elegir la vista principal, ya que bajo mi punto de vista existen dos opciones interesantes. La primera opción sería una vista frontal, donde, como se ve, resalta mucho la cara y esta zona del pecho de aquí. Principalmente se ven esas zonas de ahí, pero bajo mi punto de vista también se pierden otras, como es la cara que lleva en la mano, y también ocupa poca superficie en pantalla. Si nos fijamos, realmente la estamos estrechando, es decir, solo vemos esta línea de aquí. Por lo tanto, creo que no es la mejor vista principal, aunque es una opción tan buena. Otra opción que se plantea, y que es la que yo he elegido, es esta de aquí, un 3/4. Si nos fijamos, se resalta mucho la cara, mucho esta zona del pecho, este brazo de aquí,
Y también es la cara cortada, que está muy bien esculpida, la cara decapitada, mejor dicho, perdón, que está muy bien esculpida, como podréis ver los que hayáis comprado la miniatura. Y también ocupa más espacio en pantalla. Si nos fijamos, tenemos más superficie, más ancho, ¿vale? Ya que englobamos desde el hacha hasta la cabeza. Y por lo tanto se ve mejor la miniatura. Además, al haber elegido una ambientación fría y demacrada, porque si os fijáis en la espalda hemos marcado mucho todos los volúmenes. Bueno, en la espalda la vista principal sería esta de aquí. Por eso esta zona de aquí está más iluminada que esta. Se me ha ido el pan un poco. Sí, lo que comentaba es que al elegir una vista en 3/4 da sensación como que está mirando la figura como hacia el frente, pero ligeramente hacia abajo, y yo creo que le da más carisma a la miniatura, más carácter. Por ello la vista principal pues es más o menos la que podéis ver en pantalla ahora mismo. ¿Existen otras opciones interesantes en esta figura? Yo creo que no. Es decir, bajo mi punto de vista existe el 3/4, que es la que yo veo mejor. Vista frontal, que viene a ser esta, más o menos. Porque si ya giramos más la miniatura, no sé, no lo veo. Esta vista yo no la veo nada interesante, la verdad. Os invito a que elijáis entre esta vista, entre la frontal, perdón, esta más bien, y 3/4. Yo he elegido 3/4 por las razones que os he comentado, pero habrá alguno de vosotros que os guste más la vista frontal. Al estar la miniatura muy bien esculpida, la interpretación de volúmenes es bastante sencilla. Al haber elegido la vista principal de 3/4, tenemos más luz, o la luz incide más fuertemente en esta zona de aquí, en su zona izquierda de la cara. Tendríamos como planos de luz principalmente toda la cabeza, la parte superior de la cabeza, la frente, aunque al tener aquí la máxima luz pues tiraremos los puntos de luz hacia este lado, la zona del tabique nasal, los laterales de la nariz, la zona de la barbilla. Si nos fijamos en el vídeo, al tener una luz muy fuerte encima, se marcan prácticamente solo los volúmenes. Esta zona de aquí también es luz, este músculo de aquí también es luz. También el cuello lo pintaremos para que no quede rara la miniatura y veamos mejor el efecto conjunto. Tenemos toda esta zona es de luz, estos dos músculos también son luz. Aquí tenemos un pequeño plano de sombra. ¿Dónde tenemos las sombras máximas? Las sombras máximas, perdón. Las tenemos aquí debajo del cráneo. Bueno, sombra máxima, es una sombra intermedia más bien. Y sobre todo debajo de los pómulos. Ahí es donde marcaremos las sombras más fuertes, al igual que debajo de la mandíbula, ¿vale? El otro lado, bueno, tenemos aquí también ciertas arrugas que marcaremos con pintura, con alguna tonalidad que ya veremos a continuación. Y luego tenemos aquí también un poco de sombra debajo de los pómulos y también hacia la zona baja del cráneo. Pero básicamente es eso, la cara es prácticamente todo zona de luz, excepto los pómulos principalmente y las zonas laterales del cráneo. Zonas laterales y bajas del cráneo. ¿Los puntos de luz dónde los tendremos? Pues bien, los tendremos en esta zona de aquí, de la frente, en este volumen de aquí, en la zona alta de la nariz y también en los pómulos. Básicamente ahí estarán los puntos de luz. Esto lo veréis mucho más claro cuando veáis el resultado final de la miniatura y cómo vamos trazando. Pero como ya os comento, es bastante sencillo. Bueno, las orejillas también las pintaremos. El lóbulo este de aquí es zona de luz. Esta zona de aquí también es luz. Es prácticamente todo luz, excepto lo que sería el agujero y algún recodo. Ahora pasaremos ya a pintar las luces.
ya que el color base se lo he dado porque es bastante sencillo, lo hemos visto en infinidad de videotutoriales, por lo tanto creemos más interesante meternos en harina directamente sin pasar por pintar el color base, que como ya hemos comentado, los colores que hemos utilizado pues básicamente es lo de siempre. Mezclarlo bien y lograr una capa bien uniforme. Los tres colores que vamos a utilizar para la base de la piel y de la cara, por lo tanto, son los tres que veis en pantalla. Tenemos carne rosada de Scale Color, carne dorada de Scale Color y magenta. La base estará compuesta aproximadamente 60% de carne rosada, 30% de carne dorada y un 10% de magenta. ¿Por qué hemos utilizado estos colores? Bien, buscamos un resultado frío, una ambientación fría, y por lo tanto la piel, si nos fijamos, tiene básicamente matices rosados o azulados, pero yo creo que es más fácil trabajar con los rosados, aunque luego meteremos en sombra matices azules, ¿vale? Por esta razón buscamos una piel base, una piel y por lo tanto una base rosada. Sin embargo, para que no nos quede una base muy oscura, es necesario iluminarla un poco y por esa razón utilizamos carne dorada. Un poco, y como ya hemos comentado, una tercera parte más o menos. Podríamos utilizar un color base más desaturado, es decir, más agrisado, pero yo tampoco quiero forzar mucho el efecto frío. Es decir, quiero que sea un resultado frío, pero no excesivamente frío y apagado. Por esta razón, para darle un poquito más de vida, no he desaturado la base. Aunque, como ya comentaré en un futuro, sí que he desaturado ciertas zonas de la luz para darle más vidilla. Como siempre, os recomiendo probar con diferentes colores y que os quedéis con la idea. Una carne rosada como base. Ya está. Para iluminar, vamos a utilizar estos dos colores. Carne base, que será el color principal con el que iluminaremos poco a poco a la base, iremos añadiendo este color para darle vida. Y también utilizaremos azul cielo para iluminar alguna zona de la piel y darle más vida a la piel, porque añadiremos una tonalidad azulada. Esto lo que hace es aportar más calidad a la miniatura, ya que agregamos más tonos. Además, no siempre agregar más tonos mejora la calidad de la miniatura, pero sí le da un aspecto más demacrado y más interesante. Al ser una figura donde tenemos mucha piel, es muy interesante jugar con diferentes tonalidades porque si no nos quedaría realmente sosa. Y además tampoco vamos a ser extremadamente limpios, ni muchísimo menos para aportar más personalidad. Si recordamos, la espalda de la miniatura estaba todo muy marcado y muy resaltado para precisamente eso, darle personalidad y juego a la miniatura. Al final estamos ante un bárbaro de una tribu que parece que ha estado en 1000 batallas, por lo tanto es útil jugar con este tipo de matices. Azulados en este caso, azulados, magentas y verdosos, como veremos a continuación. Para los puntos de luz vamos a utilizar estos dos colores. Carne base puro para casi todos los puntos de luz y un poquito de blanco para añadir más claridad para los puntos de luz más extremos, es decir, los de la zona de la frente y de los pómulos. De esta manera lograremos un contraste muy interesante. Cuidado con el blanco mancha mucho, parchea mucho y es demasiado fuerte, demasiado blanco. Lógicamente, al ser un color muy claro, llama demasiado la atención. Por ello debemos de utilizarlo mezclado con un poco de carne base y en zonas muy puntuales. Para las sombras y tonalidades utilizaremos estos tres colores: magenta, verde ardenas y azul profundo. En primer lugar, utilizaremos para entonar la nariz, por ejemplo, y posiblemente los pómulos, aunque está por ver, magenta. Es un color muy saturado al ser primario y seguimos aportando
seguimos enfriando, mejor dicho, la cara, que es lo que nos interesa. Luego también en alguna zona, en alguna sombra intermedia, añadiremos verde ardenas para dar un aspecto agrisado y verdoso que es muy interesante, como habéis visto en la espalda. Y por último, para marcar las sombras más profundas, utilizaremos azul profundo. Al ser un azul oscuro, enfriamos la sombra, que como hemos comentado en muchas ocasiones, enfriar las sombras es muy interesante para aportar contraste. Y también oscuridad, porque es un color bastante oscuro. Os invito, como siempre, a que utilicéis otros colores. Por ejemplo, púrpura también podríamos utilizarlo. Rojo púrpura también podríamos utilizarlo, pero lo he usado en muchas ocasiones y bueno, me apetecía innovar un poquillo, por así decirlo. Para la barba de 3 días, que bueno, vamos a pintarle barba de 3 días para darle aún más carisma, más aspecto de demacrado. Vamos a utilizar estos dos colores. Utilizaremos a modo de veladura mucho azul profundo y un poquito de verde. Al ser el azul, el verde y el azul, mejor dicho, el turquesa, el color complementario del rosa, en este caso, vamos a grisar la piel y dar aspecto de barba. Si vemos que nos queda, que no da sensación de barba, aunque yo creo que sí, podemos meter un pelín de negro también, pero solamente en las zonas de sombra de la barba. Para pintar la sangre, que pintaremos en el lateral principal de la cara, es decir, en su lado izquierdo, es decir, marcaremos un corte que está sangrando ligeramente, utilizaremos rojo profundo y un poquito de tinta azul. El objetivo es buscar un color sangre brillante, por eso añadimos tinta, y purpuroso, ya que realmente la sangre, si nos fijamos, no es muy roja. Por ello utilizamos un rojo vino que viene realmente bien. Ya veréis cómo queda bastante natural y bastante interesante utilizando estos dos colores. Vamos a empezar a iluminar. Tenemos aquí el color base. Aquí tenemos carne base, que aunque se llame base realmente sirve para iluminar. Y aquí tenemos carne dorada. Vamos a realizar la primera luz, donde se marcan pues los volúmenes principales, añadiendo un poco más de carne dorada. Si durante el vídeo escucháis unos sonidos raros, es lluvia, ¿vale? Es que está cayendo la de Dios y bueno, aquí se graba aunque esté diluviando, no se para de trabajar. Ojalá se ponga a nevar, pero no. Sí, hombre, nevar, no me jodas. Bueno, vamos a ir marcando los diferentes volúmenes. Como he comentado en varias ocasiones, la figura se pinta bastante bien. Al menos lo que he pintado hasta ahora, que es la espalda y el brazo, ¿vale? En realidad, la mandíbula se ilumina hacia abajo. Es un error común dejar esta zona de aquí en sombra, y no es así. Es un plano de luz. Además sirve muy bien para definir pues este elemento, ¿vale? Como veis, no iluminamos mucho, pero sí lo suficiente para marcar pues todos los planos de luz, que es el objetivo principal. Vamos al otro lado. Las orejas, bueno, sí, voy a marcarlas en el vídeo, pero ni mucho menos las terminaré en el mismo. Recordad ir lavando el pincel
para que no se seque la pintura dentro del mismo y la liemos toparda, básicamente. Vamos ahora por el cráneo, que nos lo estamos dejando de lado y bueno, pues la vamos... Si no lo marcamos va a dar un aspecto muy extraño. El cuello también lo estamos marcando un poco. Igual, para que no quede muy raro, ¿vale? Las orejillas también un poco. Para que luego cuando rematemos el trabajo de las orejas, pues no nos cueste tanto. No hay que empezar de cero, ¿vale? Seguimos por este lado. También un poco el cuello. Esa zona de ahí, ¿vale? Voy a repasar un poco la cabeza. Aunque como ya os comento, el principal atractivo del vídeo es la cara. Vamos a añadir ya un poquito de carne base y voy a añadir un poco de magenta a la base porque se me ha apagado un poquito el rosa, ¿vale? Por lo tanto voy a añadir un poquito. Algo así. En el próximo video tutorial pintaremos el pecho, que también es una parte realmente interesante. Como siempre, es importante ir reduciendo la superficie en la que aplicamos la trazada para obtener un buen resultado. Espero que se aprecie bien en el vídeo cómo están saliendo ya los volúmenes. Los ojos son difíciles de pintar porque son muy pequeñitos y no los pintaremos en este video tutorial. Además ya los hemos pintado en multitud de ocasiones, por lo tanto no creemos que os aporte mucho. Va a salir un vídeo más largo de lo normal porque la cara tiene bastantes detalles, ¿vale? Ya se va marcando bien. Vamos al cuello, pues para no dejarlo mucho de lado y no perder la perspectiva conjunta de esta zona, vaya. Al igual lo hacemos con la cabeza.
las orejillas. Vamos a hacer un pequeño zoom para que veáis cómo está quedando. Y seguimos iluminando. Ahí parece enfocada. Añadimos más carne base. Está muy serio, ¿eh? Sí, está como enfadado el personaje este. Marcamos bien los volúmenes de la frente, la nariz. La zona de la barbilla, un pelín por aquí abajo, aunque por aquí abajo ya pronto dejaremos de iluminar, la verdad. Vamos a la zona de la cabeza. Un pelín el cuello también. Las orejas, pero vaya, que simplemente para marcarlo un poco. Bueno, vamos a seguir, vamos a parar un momentito y ahora seguimos iluminando. Seguimos iluminando, de momento simplemente añadimos más carne base. Al color anterior. Y marcamos los volúmenes. Este salto ha sido un poco fuerte o no. Cuando se seque lo veremos mejor. El color carne hasta que no se seca no vemos realmente cómo está quedando. Sí, la verdad es que nos hemos pasado un poquillo, pero queda guay. Sí, sí. Vamos a mezclar un poquito con el color base para hacer un degradado mejor. Pero la idea realmente es la que veis, ¿eh? Un poquito por aquí abajo. Y ya aquí abajo ya paramos. Un poco el cuello. Pasamos esta zona de aquí.
Al ser diestro, esta zona de aquí cuesta mucho más porque la nariz de la miniatura me interrumpe la trazada. Por eso hay que buscarse pues ángulos un poco más rarunos. ¿Vale? Ya está pillando muchísima forma, la verdad. Vamos a añadir un poco más de carne base al asunto. Un poco más en la nariz, en el tabique, las orejillas también un poquito más de luz. ¿Vale? Algo así. Voy a iluminar un poco más. Voy a coger un tono intermedio de luz y voy a iluminar un poco más el lateral de la miniatura. Aunque si no va a quedar un pelín extraño. De todas formas, fuera de cámaras, pintaré la cuerda esta de aquí y esta zona para que se vea mejor el conjunto, ¿vale? Aprovechamos en el cuello. Y bueno, en el siguiente paso iluminaremos con un poco de azul cielo. Vamos a hacer un pequeño zoom para que lo veáis. Se aprecia bastante bien. Seguimos iluminando. He añadido al color anterior un poco de azul cielo, ¿vale? Y esto lo vamos a dejar para cierto tono medio, ¿vale? Es para darle más vida a la miniatura. Por ejemplo, si ahí parece bien enfocada, vamos a aplicar sin miedo, ¿eh? Ahí un poquito de ese color. Luego lo matizaremos, lo fundiremos con el resto. Otro poquito hacia el lateral de la cara. Algo así. Otro en la frente. ¿Vale? En este lateral también. Y bueno, ahora tiene más riqueza cromática, pero no está nada fundido. Entonces lo que hacemos es añadir carne base para iluminarlo. También cogemos el tono medio y lo aplicamos un poquito por encima.
Ups, aquí se me ha... Acá hay una mancha. Creo que sí que se aprecia bien, hay que retocarla. Con un color de luz simplemente le damos un poco. ¿Vale? Voy a apurar, voy a marcar un poco más esta luz aquí. Y bueno, vamos a hacer un zoom para que veas cómo está quedando. Ya que vamos a pasar a pintar los puntos de luz. Vamos a por los puntos de luz. En primer lugar utilizamos carne base puro, que lo tenemos por aquí. Luego meteremos un pelín de blanco, ¿vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Aplicamos los puntos de luz en las zonas más prominentes. Es decir, frente, nariz y pómulos. También otro poquito aquí para realzar ese volumen. Algo así. Vamos ahora a aplicar un poquito de blanco. Ya como veis, de la cabeza y de las orejas hemos pasado un poco de ellas, pero lo pintaremos fuera de cámara. Añadimos... Ahí va, la manaza ahí. Añadimos un poco de blanco al color carne base. Y solo la aplicamos en esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a hacer un zoom para que veáis cómo ha quedado. Ya la cara, la verdad es que tiene una pinta espectacular y con unas pequeñas sombras y otros detalles, pues la daremos por concluida. Una vez pintados los puntos de luz, vamos a proceder al sombrear la cara. No hay que sombrear demasiado, aunque sí un poquito. En primer lugar, sombreamos con magenta ya lo diré, los pómulos. A modo de veladura vamos a realizar las sombras, ¿vale? De abajo a arriba marcamos un poco, ¿vale? No hace falta... Digo mucho, vale, me estoy dando cuenta, ¿eh? Te Vale. queda muy bien ese colorcito en los pómulos. Te da un aspecto sexy. Me tienes que maquillar un día. No, que no es lo mismo. De todas formas, como hemos comentado en muchísimas ocasiones, el efecto conjunto en las caras es demoledor. Y hasta que no pintemos más detalles, no vemos realmente lo que estamos haciendo. Bueno, se ve si es un chorongo, pero ciertos matices o ajustes pues no se ven, ¿vale? Donde hay que, bueno, antes de nada, que lo hemos comentado en la interpretación de volúmenes, hay que sombrear solamente un poco los pómulos por debajo y también los laterales de la nariz y por debajo de los ojos, ¿vale?
También la zona por debajo de la barbilla de la mandíbula también hay que sombrearla bastante. Ya que estamos con el magenta, vamos a darle un toquecillo a la nariz. Unas veladuras para que coja una pequeña entonación. Si perdemos el tono, con un poquito de carne base, perdón, si perdemos la iluminación, con un poquito de carne base lo marcamos de nuevo. ¿Vale? Algo así. Aquí se ve mejor. Seguimos ahora con un poco de verde. Verde Ardenas, igual a modo de veladura. Vamos a darle un poco en el lateral de la cabeza. Otro poquito. Ahí en la frente. Otro poco en el lateral de la nariz, pero solo en este de aquí que le da menos sombra. O sea, más sombra, perdón. Cogemos ahora, a ver, azul. Este color mancha mucho, cuidado. Y se lo aplicamos al lateral de la nariz. Por debajo de la boca también, un poco, ¿vale? De esta manera definimos mucho más la nariz y la cara. Con ese mismo color le damos por debajo para marcar las sombras más profundas. ¿Vale? Algo así. Y bueno, pues básicamente el trabajo de sombreado estaría terminado. Vamos a hacer un zoom. Como veis, tiene más sombra este lado de aquí que este, lógicamente, por la posición de la figura. Vamos a pintar una barba de 3 días para darle más carisma al final. Yo creo que cuanto más detallemos la cara, mejor. Mezclamos verde, ardenas y azul profundo. Ya a modo de veladura. Marcamos. Al principio no se notará nada, muy poco, pero como siempre, como ya sabéis, es normal. También podemos hacer algún pequeño puntito para meter ruido. ¿No te da miedo como te Uy, mira? cagada. Uh, Con agua lo arreglamos. Sí, me da miedo, sí. Es que me despistas, ayudante. Si no se puede, chavales. Me tienen explotado. ¿Qué opináis? Que no le molesto tanto, ¿a que no? Yo que me despierto a las 4 de la mañana todos los días para trabajar y mira, aquí estoy. Explotado por mi chavala. Ah, es broma. Amiga. Compañera. Eso. Como mucho compañera, ¿eh? Exacto. Ya se va marcando la barbita.
Yo creo que queda bastante chulo, la verdad. Añadimos un poco más de azul para marcar la zona de sombras de la barba. Cagada. Y ahora no he hablado. Rápidamente se arregla. No pasa nada. De liarla se aprende mucho también. Luego pintaremos, habrá que pintar los labios. Pero bueno, no es difícil. Bien, va a dar otra veladura. Aunque hay que hacer unos pequeños ajustes. ¿Vale? Si nos fijamos bien, en la barbilla hay como demasiada zona de barba. O sea, me ha quedado demasiado oscuro. Con un poco del color base, mezclado con verde, ardenas. Y un poco de carne base, afinamos eso. Básicamente recuperar la luz que hemos perdido ahí. Algo así. Y también otro poquito. Por ahí. Y bueno, pues básicamente la barba ya estaría. Vamos a hacer un pequeño zoom. Antes de pasar al siguiente paso. Para terminar el trabajo del videotutorial, que no la cara porque hay que pintar los ojos, retocar algún aspecto, terminar la cabeza, las orejas, pero bueno, las partes más importantes ya estarían. De hecho ya se ve pues muy avanzada. Vamos a pintar las cicatrices. En primer lugar vamos a marcar esta cicatriz de aquí. El perfilado en sombra ya estaría hecho, si no, con el color base más un poquito de marrón, por ejemplo, lo podemos hacer. Simplemente perfilaremos en luz abajo con carne base. Vamos a enfocar un poco mejor. Ahí está bien. Cogemos carne base, una textura similar a la de la leche para que no se escurra. Ahí. Se me ha secado, está demasiado poco diluida la pintura. Marcamos una fina línea. ¿Vale? Ahí se aprecia bien.
Ahora vamos a hacerle una herida. Tenemos aquí rojo profundo con un poco de... mezclamos con un poco de tinta azul. Y por ejemplo, en este lado de la frente, aquí arriba, hacemos una marca. Con un poco de rojo profundo, puro. Rellenamos. Y ahora hacemos como una pequeña gota. Algo así, ¿vale? Para que parezca que está sangrando. Y ahora perfilamos simplemente en luz también con un color muy fuerte, porque estamos en una zona muy alta. Perfilamos en luz abajo. ¿Vale? Algo así sería. Vamos a hacer un zoom para que veáis cómo ha quedado la cara. Por el momento. Ahí yo creo que se ve bien. Y eso es todo. Bueno chicos, hasta aquí el video tutorial de hoy. Tal como habéis podido ver, la figura no requiere de mucho planteamiento porque la pose de por sí ya es bastante buena. Es decir, si se tratara de una figura más pequeña, normalmente hay que hacer ciertas modificaciones para darle más vidilla. Pero en este caso pues no es necesario porque la figura por sí sola tiene ya muchísimo carisma. Como veis, hemos utilizado muchos colores y hemos forzado bastante los volúmenes. Es un concepto diferente a la miniatura anterior que habíamos pintado, donde buscábamos un resultado mucho más armonioso, por así decirlo, más suave, todo más... menos agresivo es la palabra correcta. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, pues aquí estamos para atenderos. Y ahora a trabajarlo todo y a ponerlo en práctica. Adiós chicos.